Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, queremos agradecer el interés al Foro Nueva Economía, Nueva Empresa por invitarnos a este espacio online para promover y dar visibilidad a los objetivos de desarrollo sostenible y agradeceros el interés a todos los que asistáis virtualmente a este encuentro. Para mí es un placer compartir de nuevo espacio con José Esquinas Alcázar, a quien considero una mente brillante, guiada por valores profundos y, por tanto, un referente moral en un momento en el que estamos faltos de modelos vitales, de roles vitales. José Esquinas, como bien ha mencionado Francisco Reyes, es doctor en Ingeniería Agrónoma, es doctor en Genética, máster en Horticultura por la Universidad de California y profesor universitario e investigador. Pero para mí, sobre todo, es un gran humanista. Trabajó durante 30 años para la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, de Naciones Unidas, y en su seno fue responsable del desarrollo de muchos acuerdos internacionales sobre biodiversidad que hoy se revelan trascendentales para la conservación de recursos naturales que garanticen, al menos temporalmente, la persistencia de nuestra presencia en la Tierra. También presidió durante una década el Comité de Ética de la FAO. Su labor ha sido reconocida con el premio FAO 2012 que recibió de manos de la reina Doña Sofía por su trayectoria personal en la lucha contra el hambre. Hace ya más de 2 años que José Esquinas, a quien había entrevistado meses atrás, me llamó para solicitarme que le ayudara a una empresa que tenía en mente desde hacía tiempo y que no se atrevía, en cierta forma, a emprender solo. Se trataba de plasmar sus vivencias en un libro, pero su rigor científico, me decía, le frenaba, porque temía que el resultado no fuera accesible para todos. Por ello buscaba la colaboración de un periodista que contribuyera a transmitir en un tono didáctico todos aquellos conocimientos frutos de una trayectoria impecable profesional, pero también de la curiosidad de un hombre profundamente inquieto, con un bagaje intelectual vasto y capaz de interconectar esos puntos imperceptibles para otros y de hacerse preguntas que poco se hacen. Al principio tengo que admitir mi miedo escénico porque sabía que era un reto que no podíamos dejar a medias. O bien me comprometía a acompañar hasta el final del camino, sabiendo que iba a desviarme de mi propia trayectoria profesional como corresponsal internacional, o bien me negaba a hacerlo, pero a José las negativas no le suelen afectar. Y cuando le dije que no era la persona más adecuada, dado que soy corresponsal especializada en cobertura de conflictos bélicos, me respondió, pues yo creo que es al contrario, porque el hambre y la pobreza son el origen de casi todas las guerras. El hambre mata más que todas las guerras juntas, así que lo podemos considerar una guerra. Y solo te pido que cubras de otra manera este conflicto. Y aquello me hizo, la verdad, reflexionar y aceptar la sugerencia. Así comenzó la colaboración plasmada hoy en el libro Rumbo al ecocidio, cómo frenar la amenaza a nuestra supervivencia, que publicamos el pasado 3 de mayo con la editorial Espasa. Nuestro libro es fruto de 2 años de trabajo interrumpidos solamente en 2 ocasiones por las coberturas de la guerra de Ucrania, manteniendo incontables charlas de 3 y 4 horas cada una, que para mí al menos fueron un máster avanzado en biodiversidad, en sostenibilidad, en cambio climático y sobre todo en los delicadísimos equilibrios naturales que hemos destruido para aprovecharnos económicamente del planeta. Era una oportunidad única de tomar conciencia de la vastísima riqueza de la naturaleza y de la magnitud de la autodestrucción emprendida por la ambición del ser humano, o al menos de unos pocos, capaces de devorar esos recursos limitados y perecederos, como bien insiste continuamente José en el libro que nos está ofreciendo la madre naturaleza. Aquellas conversaciones fueron sobre todo una forma de contrarrestar el ecopesimismo y eso me parece especialmente importante porque pone el ecopesimismo tan extendido ahora en el lugar que le corresponde. Si bien es cierto que esa sexta extinción, la extinción de la raza humana es inevitable y que está siendo acelerada por nuestro comportamiento, es cierto que también está en manos de todos y de cada uno de nosotros frenarlo. Y creo que ese es mi planteamiento favorito en Rumbo al ecocidio. Dejar constancia de que cada uno de nosotros puede contribuir al cambio desde muchas perspectivas. Tanto que le dedicamos un capítulo completo, el último del libro, a las múltiples estrategias a nuestro alcance para frenar el rumbo que hemos emprendido. Y así me gustaría comenzar esta conversación con José, precisamente por sus experiencias en buena parte del globo y por la capacidad que que tenemos cada uno de nosotros de contribuir a la sociedad y al planeta y al cambio, al gran cambio. Por eso mi primera pregunta es precisamente esta. ¿Qué has extraído tú, Pepe, de esos 30 años que trabajaste en la FAO, recorriendo 120 países y buscando soluciones al problema del hambre y de la pobreza en el mundo? Muchas gracias, Mónica, pero antes de responder a tu pregunta, quiero agradecer de todo corazón la oportunidad que nos brinda Francisco Reyes, la Fundación Caja Canarias y la Fundación Caixa, y el placer de estar contigo una vez más. Y quiero decir que tu colaboración no ha sido solamente, y esa es muy importante, el poner en palabras fáciles, en palabras sencillas y asequibles a todos, algo que para mí resultaba imposible porque todo lo que yo había escrito antes era de tipo científico
y con un cierto rigor que no hemos cambiado en absoluto, sino lo que lo hemos mantenido. Y en el prólogo del libro, al agradecerte esa colaboración inimaginable, digo, y lo repito ahora, por tu experiencia también en otros países, que este libro está escrito con dos mentes, que es la tuya y la mía, y dos manos, que han sido las tuyas. Yo he corregido, he hecho comentarios, pero al final tú eres la que ha llevado a cabo el trabajo más duro, incluso la verificación de datos. Muchísimas gracias. Nada, plasmando, ya te digo, las ideas tan importantes que tienes que transmitir y que era tan importante porque me parece un testamento vital indispensable en estos momentos de tanto caos y tanta confusión, Pepe. Por eso quiero que extraigas lecciones. Sí, ¿no? En cierta de medida es un testamento vital. Yo tengo casi 80 años ya y, bueno, el hecho de haber trabajado muchos años en Naciones Unidas, sobre todo, también otras cosas, me ha hecho recorrer más de 120 países. Y desde ese punto de vista ha resultado... Oye, Mónica, ¿puedo ver a alguien de vosotros? Es que si no veo a alguien no... Hola, perdóname. Y perdonadme los del público, Nada, pero no. es un problemita. Bueno, decía que el haber visitado muchos países y de alguna manera adquirir una experiencia de la cual no eres consciente, pero que te das cuenta de que evidentemente eso para mí es la mayor riqueza que me ha dado Naciones Unidas. Yo quería un poco dar la versión de lo que he visto de mi propia experiencia y sobre todo pensando en mi propia hija, que tiene 15 años y que me parecía importante. Y cuando llegó la pandemia y me llamaron una vez más de la editorial Espasa para decir, señor Esquinas, que queremos que escriba usted un libro, ya le hemos avisado otra vez. Y bueno, en esta ocasión pensé, ¿y si me pilla el COVID? Pues vamos a escribirlo. Y entonces pensé en ti por una razón muy simple, porque la entrevista que tú me habías hecho unos meses antes es la única en la que realmente al leerla he visto reflejado perfectamente mi pensamiento, sin ningún tipo de cambio o de interpretación. Por eso me parecía la persona ideal y muchas gracias por aceptar. Bueno, repito, vamos a hacer unas reflexiones de lo que, para responder a tu pregunta. El haber visitado 120 países, lo que te das cuenta es qué cantidad tremenda de culturas, de civilizaciones, de modos de vida, de prioridades en la vida, etcétera, de tantos grupos étnicos y que por lo tanto no somos únicos ni mucho menos. Sin embargo, esto que cuando yo empiezo estos viajes en los años 70 era clarísimo, lo que he ido viendo a medida que pasaban los años es que todo tendía a unificarse. Las tendencias son similares y en estos momentos, a nivel mundial, estamos enfrentando problemas comunes y transnacionales y gravísimos. Estoy hablando del cambio climático, estoy hablando del calentamiento global, estoy hablando de las grandes pandemias, estoy hablando de problemas y de virus o temperaturas que no llevan pasaportes, que no entienden de fronteras y que por lo tanto tenemos que afrontarlos de manera conjunta. Entonces, cuando hablamos de eso, lo que te das cuenta es que nos hemos quedado en muchas décadas atrás. Yo diría, bueno, en el siglo pasado, por supuesto, cuando estamos intentando decir que la seguridad mundial es muy importante, por supuesto, cada vez más. Pero esa seguridad mundial no se defiende con armas, o al menos las armas deben ser una cosa pequeñita. Realmente el enemigo no está en el otro país, el enemigo en cierta medida, porque son los que estamos provocando esta situación de cambios climáticos, somos nosotros mismos. Y por lo tanto lo que nos va a servir en este caso es cooperación internacional y solidaridad. Y si preferís egoísmo inteligente, me da igual. Estamos todos en una única barca, me da igual que estemos viviendo en España, en Estados Unidos, en África, en la India. Si se hace un agujerito, la barca se va a pique y estamos a punto de que se haga ese agujerito. Este es el problema principal que afrontamos, que no es un futuro mejor, es luchar para que sí haya un futuro, que si no, es nuestra especie la que la padece. Claro, muchos te dicen, no, hombre, pero cambios climáticos en la historia, a lo largo de la historia de la Tierra ha habido muchos. De la Tierra sí, de la humanidad solo pero sobre todo este tiene una peculiaridad,
y es que somos nosotros los que los provocamos y somos nosotros los únicos que podemos resolver el problema. Entonces, ese es el gran tema del que trata el libro, basado obviamente en un aspecto que es la agricultura y la alimentación. Empieza por ahí, justo porque es donde yo tengo la gran experiencia de muchos años de mi vida, pero se plantea no solamente la barquita que se puede hundir o no, porque no se trata solo de que no se hunda, es fundamental, y por eso están ahí los ODS. Hay algo más importante todavía, que es a dónde estamos yendo. Ese, yo lo comparo siempre a un avión que se ha perdido y que el piloto informa, señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen porque mantenemos una velocidad excelente. Y aquí están los pasajeros del planeta Tierra a toda velocidad. Pero ¿a dónde estamos yendo? Cada vez más deprisa, pero ¿a dónde estamos yendo? ¿Quién decide lo que es el norte o lo que es el sur? Si queréis, hemos perdido el rumbo, vamos a la deriva. Y ahí el problema que uno se plantea es, ¿pero quién está al volante del planeta Tierra? ¿Quién está dirigiendo esa nave? Hasta hace unas décadas era la selección natural. Pero como dice Teilhard de Chardin, en un momento determinado el ser humano ha cogido en sus manos el volante de la evolución. Nuestra capacidad científica y tecnológica nos han permitido cosas que antes nunca fueron posibles. Y es llevar el volante de la evolución de nuestra especie y de muchas otras. Somos nosotros los que determinamos. Y en este sistema, en este planeta globalizado e interdependiente, estamos marcando el rumbo. Pero ¿somos nosotros de verdad? ¿Quién lleva el rumbo? Y aquí viene la gran paradoja que tratamos de desentrañar en este libro. No, son instrumentos que deberían de estar en nuestros servicios. Hablo de cosas maravillosas como es la ciencia, como es la tecnología, como es el mercado, como es incluso la banca. Todos esos son instrumentos que deberían de estar a nuestra disposición para marcar el rumbo en el que queremos que vaya la barca o el avión. Pero es que esos instrumentos son los que están al volante y son los que toman las decisiones por nosotros. Unas decisiones, por tanto, sin alma, sin una lógica, sin una ética, sin unos valores. Y ahí está el gran reto que tenemos en estos momentos. Como en esta crisis única, porque aquí no hay una crisis económica, una crisis ecológica, una crisis financiera, una crisis inmobiliaria, una crisis alimentaria. Hay una crisis de ética, hay una crisis de valores, hay una crisis de moral. Los problemas ambientales y los problemas sociales a los que nos enfrentamos son, como dice el Papa actual, el Papa Francisco, las dos caras de la misma moneda. Y entonces ahí es donde se trata de tomar de nuevo el volante de la evolución, poner estos factores. De nuevo, Teilhard de Chardin decía, ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Bien, pongamos la conciencia, pongamos la ética, pongamos los valores en un objetivo muy claro, porque hoy sí tenemos una capacidad que antes no teníamos, que es transformar la Tierra en un paraíso. Y podemos hacerlo si nos ponemos a trabajar en esa dirección, pero la estamos transformando en todo lo contrario. Y el problema es que la naturaleza no nos pertenece. Nosotros somos naturaleza, somos parte de la naturaleza. Y cuando la destruimos, nos destruimos a nosotros mismos. Este es el objetivo, esto es lo que yo quería decir, y obviamente no desde un punto de vista derrotista, sino cuáles son las soluciones, y las hay. Todavía estamos a tiempo de ir a esas soluciones. Efectivamente. En el primer capítulo abordábamos y repasamos el hambre como, tú siempre la catalogas en 3 factores. Una vergüenza para la humanidad porque sigue pasando y tenemos recursos más que suficientes para que no ocurra. Una tragedia, la tragedia que implica para sus víctimas, y la potencial amenaza que alberga el hambre, evidentemente como fuente de conflictos, fuente de desesperanza, desesperación y finalmente de problemas para todos los demás, ¿no? También hablábamos del hambre como arma de guerra, algo que he comprobado en mi carrera en múltiples ocasiones. En todos los conflictos se utiliza el hambre como arma de guerra. Y claro, una de las cosas que más me chocaba eran las frases que tú me dabas, la conciencia política que existe sobre la capacidad que tenemos para resolver el problema del hambre y la falta de voluntad política, ¿no? Me contabas cuando decía Dwight Eisenhower, cada arma que se fabrica, cada buque de guerra, cada cohete disparado es en última instancia un robo a quien tiene hambre. O Kennedy, que decía, tenemos los medios y la capacidad para acabar con el hambre de la faz de la tierra y nos falta la voluntad política. Entonces la pregunta es, ¿qué falla en el sistema agroalimentario mundial para no satisfacer las necesidades de todos, pues estar explotando todo a la vez y prácticamente en todos los lugares al mismo tiempo?
Bueno, precisamente esa es la pregunta clave. ¿Qué está fallando en un sistema? Que fíjate, porque cuando te dicen es que hay que producir más porque hay mucha hambre, perdóname, o perdonadme los que lo oí, pero es una gran mentira. Hoy estamos produciendo, según datos de Naciones Unidas, el 60% más de lo que toda la humanidad necesita para alimentarse. Y sin embargo están muriendo de hambre 35.000 personas al día, que es mucho más de los que han estado muriendo por COVID en la peor época de la pandemia, 5 veces más. La gran pandemia, entonces, a lo mejor no es tanto el COVID como el hambre. Claro, el hambre no es contagiosa. Y por lo tanto, no es nuestro problema. Los muertos son los suyos. Bien, entonces, ¿cómo se compagina que estén muriendo estas personas, que estén pasando hambre tantos cientos de millones, si producimos el 60% más? ¿Dónde va? Y esta es la pregunta. ¿Dónde va lo que no se produce? Lo que no se consume, perdón. Lo que se produce y no se consume. Y cuando las organizaciones internacionales hacen un estudio sobre el tema, incluido también la Unión Europea, la FAO, hay una de las conclusiones es curiosa. 1/3 de la producción mundial, 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos se pierden y se desperdician en el camino. En el caso de Europa, 89 millones de toneladas métricas. En el caso de España, 7,7 millones de toneladas métricas, lo que significa unos 160 kilos por habitante y año. Una gran parte de eso lo perdemos en nuestras propias casas, casi el 50% de eso. Pero es que el 30% y otra parte va a la basura. Y lo curioso es que el 30% de lo que tiramos a la basura va en envases sin abrir porque ha caducado. Aquí hay una responsabilidad individual y hay una responsabilidad de tipo personal, si bien también la hay la política que tú decías, lo que decía Kennedy. En efecto, hay falta de voluntad política, eso está clarísimo. ¿Qué pasa con el resto? Pues mira, casi otro tercio, más de 1.000 millones de toneladas métricas, lo utilizamos en sobrealimentación y en muchas ocasiones en mala alimentación. De hecho, el número de personas obesas y con sobrepeso, que en el año 2005 era equivalente al número de personas con hambre en el mundo, el número de personas con hambre ha crecido, pero el número de obesos y sobrepeso ha llegado a superar con mucho el doble del número de hambrientos, más de 2.000 millones. Claro, esto tiene unas implicaciones muy fuertes en la sensibilidad y los efectos sobre el incremento de determinadas enfermedades. Ahora, efectivamente, es insostenible y es injusto. Es totalmente insostenible. Entonces, ¿qué está fallando en este sistema agroalimentario? Que cuidado. Y este es otro de los problemas. Es un sistema agroalimentario único. Yo recuerdo en los años 60, 70, cuando viajaba por el mundo, cada país tenía su propio sistema adaptado a sus propias necesidades, a su clima, a su suelo, a sus gustos, a sus prioridades, etc. Y no me hablo solamente de esa diversidad de variedades de cultivos, sino también del sistema agroalimentario era distinto. Todo esto se ha unificado a partir de los años 70, 80 en un sistema único mundial al que hemos llamado agroindustria, que es capaz de producir más. No cabe duda en determinadas circunstancias. No cabe duda que produce más si le añadimos una serie de agroquímicos, pesticidas, insecticidas, herbicidas, etc. Y entonces esto permite producir más, pero ¿eso es suficiente, producir más? ¿Es eficiente? Esta es la otra pregunta clave hacia el sistema. ¿Es eficiente un sistema que produce el 60% más de lo necesario, mientras el 20% de la humanidad pasa hambre? Claro. Algo está fallando ahí, no cabe duda. ¿Es sostenible? Esta es la otra pregunta. Vamos a ver, ¿es sostenible este sistema agroalimentario que prioriza el incremento en la producción frente a los daños o no daños ecológicos que puede hacer? ¿Es responsable
del 29% de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Estamos hablando de que este sistema agroalimentario vierte a la atmósfera cada año 11.000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero. Que es más que la industria propia automovilística, como bien señalabas en el libro. Es mucho más que la industria automovilística. Sin duda, y más que el de las viviendas. Sin embargo, apenas se habla de eso. Claro, cuando dicen, pero es que hay que producir alimentos. Pero vamos a ver que ese gas, aparte hay otra cosa también, es responsable de la pérdida de más del 90% de la biodiversidad agrícola en solo 5 décadas. Efectivamente. Pero cuando se dice, bueno, eso es necesario para comer, entonces santo y bueno, pero no. Vamos a coger solamente lo que yo decía que se pierde y se desperdicia. Esos alimentos que producimos y que no llegan a ninguna boca. ¿Sabes que para producir esos alimentos es necesario, se está utilizando hoy 1.400 millones de hectáreas, o sea, 28 veces la superficie de toda España, si toda España fuese fértil? ¿Sabes que para producir lo que no se va a comer nadie, estamos utilizando la 1/4 parte del agua dulce del planeta? ¿Sabes que cortoplacismo? Lo que podemos aguantar va a ir a la basura, estamos utilizando 300 millones de barriles de petróleo. ¿Sabes que los alimentos que estamos comiendo en España hoy han recorrido previamente entre 3.000 y 4.000 kilómetros? Es un absoluto sinsentido. Mira, esto hace unos años, no sé si lo leeríais en los periódicos, hubo 2 grandes camiones. Uno venía de Holanda a España, el otro iba de España a Holanda. Chocaron en Portbou, en la frontera con Francia, y se desparraman sus mercancías. ¿Sabéis que ambos contenían tomates? Pero bueno, ¿a qué jugamos? ¿Qué razón es la de esto? Y cuando le pregunto a un amigo mío, economista neoliberal, digo, mira, esto para la economía es terrible. Dice, no, Pepe, eso es muy bueno, porque cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB. Entonces tendremos que mirar qué es el PIB y si realmente eso mide el desarrollo, mide el bienestar o es simplemente un índice de crecimiento económico, aunque destruya los recursos naturales del planeta. Podríamos seguir hablando de ejemplos y ejemplos. De esto me gustaría hablar más adelante de la convicción que tenemos de que el crecimiento va asociado a lo que tenemos o lo que no tenemos, ¿no? El tanto tienes, tanto vales. Pero en primer lugar me gustaría, antes de abordar ese tema, me gustaría, me llamó mucho la atención durante nuestras conversaciones el haber llegado a conclusiones muy similares a lo largo de perspectivas y ámbitos profesionales completamente diferentes, como son el tuyo y el mío. Pero realmente no, quiero decir, tenemos trayectorias completamente distintas y las conclusiones eran siempre las mismas, incluso cuando trabajamos en lugares diferentes, con tu experiencia sobre todo en América Latina, en Centroamérica, en Asia o las mías en el mundo árabe. Encontramos similitudes que nos chocaban mucho, ¿no? Pese a las diferencias culturales, que nos lleva a pensar efectivamente que en el fondo la raza, pues es que al final tiene los mismos comportamientos. Pero una de las que más me sorprendía era el papel que juegan culturalmente los alimentos, porque en los países donde no abundan son casi sagrados o prácticamente considerados sagrados. Esto lo he visto mucho en el mundo árabe o en el sudeste asiático. Y sin embargo, allá donde abundan, como bien has señalado, son desperdiciados y casi despreciados, ¿no? Entonces hay que preguntarse por qué falla este sistema agroalimentario mundial. ¿Cuáles son las causas de que esté abocado al declive? Mira, esto que ocurre hoy en muchos países, sigue ocurriendo hoy en muchos países en desarrollo. El alimento obviamente es sagrado. ¿Por qué? Porque es la base de la vida. Sin vida, sin alimentos no hay vida. Incluso fíjate que en muchos países representa a los distintos dioses. Eso ocurre con el maíz en la cultura maya, ocurre con la quinoa en la andina, ocurre con el arroz en India y ocurre con el trigo y el pan en nuestra propia cultura. El dios cristiano se transforma en pan. Entonces, de hecho, en España ocurría eso mismo que tú acabas de decir. Cuando un trocito de pan, y los mayores os recordaréis, se caía al suelo, yo recuerdo a mi abuelita y mi mamá decir, Pepe, cógelo, bésalo y cómetelo, porque es sagrado, no se puede tirar. Hoy estamos tirando el jamón jabugo, porque ha caducado. Pero en esa época tirar el pan era pecado. Entonces, sí. ¿Qué ha ocurrido? Hoy, sin embargo, y este es el gran cambio, el alimento se ha transformado en una pura y nuda mercancía. Cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB. Entonces vamos a vender y comprar. Y al que lo vende y lo compra, no tiene el alimento no se produce ya.
como entonces, para nutrir, para alimentar. Hoy el alimento se produce para vender. Y no te estoy hablando del pequeño agricultor que está dando, es para los suyos, para su comunidad o para su pueblo. Estoy hablando de las grandes multinacionales. Y este es el problema, es que todo este proceso que tiene a cabo en los años, que se lleva a cabo en los años 70, el efecto de una revolución verde que en principio iba a ser muy bonita y permitió aumentar la producción, tuvo un efecto secundario totalmente pernicioso, cuando todo el proceso de la revolución verde ha sido apropiado, es actualmente controlado y está manejado por un pequeño grupo de grandes multinacionales cuyo afán, cuyo corporativismo es vender más. Entonces, algunos los habréis leído también en los periódicos, como hace unos años se fusionan la Monsanto con la Bayer. Una que producía semillas y otra que produce agroquímicos. O se fusiona la China con la Syngenta. De nuevo, unas semillas, otro agroquímico. Y otras varias más. Hoy 3 o 4 grandes corporaciones multinacionales controlan el 75% de las semillas comerciales del mundo y el 63% de los agroquímicos. Claro, ahí la cosa cambia. Ahí es que además este oligopolio, el objetivo es siempre producir más y más barato para vender más. Y de esa manera, claro, si uno decide, bueno, yo no voy a jugar ese juego, va a la bancarrota, porque va a producir más caro. Pero lo que está ocurriendo es que todo eso se está haciendo a costa del medio ambiente y a costa de la salud. Y eso es lo que es absolutamente inaceptable. Entonces, yo diría, entre las causas del por qué ocurre esta serie de sinrazones es la mercantilización del alimento. Fíjate, Kissinger, secretario de Estado de Nixon, me parece, él decía una cosa, y además, bueno, sigue teniendo, el hombre cumplió 100 años hace un par de semanas, un tipo muy inteligente, independiente de que estemos de acuerdo con él, no, muy inteligente. Y él decía, quien controla el petróleo controla los gobiernos. Quien controla los alimentos controla a los pueblos. Pero claro, y estamos perdiendo ese control, lo estamos poniendo en manos de grandes corporaciones que, digamos, no tengo nada contra ellos, pero están tergiversando, están cambiando el mercado, están influyendo definitivamente. Yo diría que eso va contra la esencia del propio mercado, que es la libre competencia. Porque en el momento que existe un oligopolio tendiente a ser un monopolio, se acabó el libre mercado. Pues eso está ocurriendo. Pero a su vez hay otra causa de todo esto, aunque están interrelacionadas, que es la uniformización. Mientras que el siglo XX fue un siglo de la ha sido un siglo de la estandarización, de la normalización, de la reducción de la diversidad. Yo creo que el siglo XXI o es el siglo de la diversificación o simplemente no lo vamos a tener. ¿Y eso en qué consiste? Es toda esa serie de sistemas agroalimentarios distintos, adaptados a condiciones distintas, a culturas distintas, etcétera, han desaparecido por pero no solo, a nivel de diversidad biológica. Yo recuerdo cuando era niño, había muchas más especies que se consumían, muchas más variedades adaptadas a las condiciones locales. Fíjate, en estudios realizados por la FAO se muestra que a lo largo de su historia el ser humano ha utilizado entre 7 y 10.000 especies distintas para su alimentación y su agricultura. Hoy se cultivan comercialmente no más de 150. Cuando yo era niño, ibas al pueblo de al lado y tenían distintos tomates, distintas sandías, distintos melones. Cada familia casi tenía los suyos. Mi papá decía, oye, Pepe, guarda estas semillas de melón porque se mantienen muy bien hasta Navidades, o estas de tomate porque es muy dulce, o las de sandía. Y teníamos nuestra variedad adaptada a nuestros gustos. Todo eso se ha sustituido por 4 o 5 variedades a nivel multinacional. Y todo eso ha llevado a una pérdida tremenda de esa diversidad. Pero es que hay más. Fíjate, ¿qué es lo que estábamos haciendo cuando cultivábamos nuestra variedad a nivel local? Variedades que a lo largo de 10.000 años de agricultura se habían ido adaptando paulatinamente, no solo a nuestros gustos, pero principalmente a las condiciones climáticas, de suelo, de
de clima, etcétera, que tú tenías en cada lugar. Todo eso se ha perdido y se ha perdido al sustituirla por un pequeño grupo de variedades uniformes y estables. Y aquí viene lo más grave, por ley. Porque han surgido de pronto una serie de leyes que benefician esencialmente a estas grandes corporaciones multinacionales, donde te exigen que una variedad, para ser legalmente comercializada, utilizada, intercambiada, comprada y vendida, tiene que ser uniforme y estable. Uniforme y estable. Pero si la base de la evolución natural, si la base de la selección por el propio agricultor era la diversidad que había dentro ya de la variedad, Claro. si cuando mi papá decía esta que es más dulce guarda las semillas, lo decía porque hay unos más dulces y otros menos. Ahora no, ahora se exigen, incluso nosotros como consumidores exigimos uniformidad, pero eso nos hace tremendamente más vulnerables. Nuestras semillas ya no se adaptan paulatinamente a los cambios ambientales o a los cambios climáticos y tenemos que comprarlas cada año procedentes de las grandes multinacionales que las producen, que a su vez, aparte de los derechos de propiedad intelectual por los que pagas royalties, ahora también se ha inventado un sistema biológico para que sea infértil esa semilla que tú obtienes en tu campo. Es lo que se llaman las semillas suicidas. Por si no cumples la ley que ya te lo prohíbe, te venden una semilla que primero nace muy bien, puedes hacer pan, puedes comerla en los garbanzos, en un cocido, puedes hacer lo que quieras, pero si siembras esa semilla es estéril. Biológico. Efectivamente. Entonces, me parece asombroso, me parece absurdo y es una sinrazón de dar prioridad en tantas ocasiones a una economía no sostenible, porque yo estoy de acuerdo con una economía sostenible, una economía de los cuidados, una economía circular, pero esto no, porque nos está destruyendo el medio ambiente y por lo tanto los mismos que lo están haciendo, ellos y sus hijos van a perecer. Efectivamente, yo ya advierto a todo aquel que esté interesado en el tema que rumbo al ecocidio llega a ser demencial en cuanto al conocimiento que se puede llegar a tener sobre el desastre que hemos acometido los seres humanos, ¿no? El cortoplacismo, básicamente. Es decir, no estamos pensando en la siguiente generación, estamos devorando el planeta a un ritmo demencial. Sin un margen de cambio, sin un margen de errores, aunque luego repasaremos alguna de las soluciones, ¿no? Y también yo creo que ha habido mucha responsabilidad en el hecho de que se haya equivocado el concepto de crecimiento y de desarrollo, o de crecimiento y felicidad, ¿no? ¿Qué es el crecimiento? ¿Qué es crecer? ¿Es tener más PIB? Me gustaría mucho que habláramos de los indicadores adoptados ahora, como bien contabas con la anécdota de los tomates, el Producto Interior Bruto, es decir, el movimiento de dinero nos hace, en teoría, más desarrollados, incluso si se debe a motivos no precisamente razonables, quiero decir, pues evidentemente un accidente de tráfico te va a mover muchos recursos y por tanto va a alimentar la economía, pero sin embargo esto no nos está aportando nada, ¿no? Y si en cambio algunos países, muy poquitos, están revisando ese indicador, el Producto Interior Bruto como indicador del desarrollo y están, digamos, dando prioridad a la felicidad sobre la economía. Me gustaría que nos hablaras un poco de todo esto. Bueno, a la felicidad o al bienestar o a la salud, a una serie de cosas. Mira, fue muy curioso en los años 90, cuando en Naciones Unidas, hablando de medidores para el desarrollo del PIB, como el Producto Interno Bruto, como medidor del desarrollo, hubo un país asiático, Bután, que levantó la mano y dijo, es que a mí el PIB no me gusta, porque yo soy un país muy desarrollado, la gente vive muy bien en mi país y sin embargo cuando aplicamos el PIB estamos al final de la lista. Entonces todos le miraron un poco extraño, pero bueno, ¿y usted qué propone? Hombre, pues en vez del Producto Interno Bruto, la felicidad es interna bruta, el FIB. Sí, dijeron, bueno, algunos se rieron, otros, pero al final dijeron, bueno, vamos, proponga usted, vamos a crear una pequeña comisión y vamos a ver qué sale de aquí. Se creó la comisión, se hizo un estudio, se buscaron indicadores de la felicidad interna bruta y cuando 2 años después se aplicaron los indicadores, Bután no estaba el primero en la lista, pero estaba el quinto o el sexto. Y sin embargo, países como el nuestro, o como Estados Unidos, o como Canadá, otros europeos, no estábamos los últimos, pero pasamos al 20 y tanto, el 30 puesto. Entonces cambió completamente. ¿Quiere eso decir que tiene que ser el FIB el medidor? No, no necesariamente. Quiere eso decir que el PIB no es suficiente, que puede ser un elemento a tener en cuenta, pero solo un elemento.
Y desde entonces, primero, Naciones Unidas publica cada año o cada 2 años lo que se llama el Índice Mundial de Felicidad, y se mide la felicidad de los pueblos. Pero sobre todo, ya en temas más concretos, hay países como Australia o Nueva Zelanda que han modificado el PIB para tener un índice de bienestar, que es mucho más mesurable y que creo que es muy oportuno. Y de hecho, todo esto no es nuevo. Fíjate que Bob Kennedy, y lo contamos en el libro, tuvo un discurso precioso cuando se presenta como candidato a presidente de Estados Unidos, después de que su hermano John F. Kennedy fuese asesinado, y ahí es precioso los párrafos que dedica a cómo el PIB es lo menos idóneo para medir el desarrollo de los pueblos. Claro, él también fue asesinado una semana después. No quiero decir que tenga relación una cosa con otra, pero es una pena que esto no se modifique. Y cuando hablamos del PIB, no estamos hablando de los ODS, que son necesarios, porque es que los ODS no plantean el cambio del PIB. Pero hay que ir más allá también de los ODS. Los ODS son fundamentales, pero hay que ir más allá. No sé, más desde un punto de vista práctico, cuando tú has visitado muchos países en desarrollo, habrás visto, como me ha pasado a mí, que los niños más felices no son los más ricos. Siempre que tengan satisfechas sus necesidades básicas, yo nunca he visto caras de felicidad, de alegría, de juego, de desinhibición tan maravillosas como lo que he visto en los países más pobres. O muy... No, parece que la educación también está encaminada a hacer de nosotros trabajadores, personas, es decir, individuos que cotizan, que producen dinero, que producen una serie de rendimientos para luego destinar esos rendimientos a conquistar una supuesta felicidad que no nos están dando, ¿no? A fuerza, eso sí, de devorar, como digo, el planeta. Y de eso también, claro, decíamos, tenemos mucha responsabilidad todos nosotros en el hecho de haber permitido llegar a este punto, en el hecho de haber permitido tirar jamón de jabugo aún en su paquete porque la fecha de caducidad dice que está caducado. Hay responsabilidad y hay muchas acciones individuales y colectivas que podemos tomar. Hay tantas que, de hecho, dedicamos todo un capítulo del libro. Como decía, a mí me parece lo más relevante en cuanto a que por lo menos damos esperanza a la gente y quiero decir, también nos hacemos responsables de nuestra pequeña parte de acción. Tú defiendes 2 ideas y me gustaría que las abordaras aquí con todos nosotros en este foro, el ser mosquitos y colibríes. Me gustaría que lo desarrollaras un poco y que nos hicieras pensar en la cantidad de cosas que están a nuestro alcance. Yo creo que sí, en efecto. Mira, muchas de las cosas que hemos hablado hasta ahora, la necesidad de que la agricultura esté más cercana, más localizada, la necesidad de que haya una diversificación de la producción agraria y sobre todo de las especies y de los sistemas agrícolas, la necesidad de la soberanía alimentaria que se pone en manifiesto ahora con lo de Ucrania, porque el hecho de que allí haya un problema hace que aquí suban los precios porque somos dependientes del trigo que se importa desde allí para alimentar a nuestros animales. Toda esa serie de cosas son importantes, pero uno dice, bueno, ¿pero qué hago yo? Yo no puedo influir en ese tipo de cosas. Sin embargo, sí puede influir. Y esa es la idea. Vamos a ver. Mira, en la primera cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, yo estuve allí representando a la FAO en aquel momento y me encantó el lema que había, que sigue teniendo hoy la mayor actualidad. Piensa globalmente y actúa localmente. Cuando hablábamos de que nosotros estamos tirando, tú decías jamón de jabugo porque ha caducado, o estamos perdiendo y desperdiciando una parte importante, o tiramos el 30% de los alimentos en envases sin abrir, ahí estamos hablando de nuestra responsabilidad personal. Y ahí estamos hablando de cosas que podemos cambiar nosotros sin más. Y ahí no necesitamos permiso de nadie. Lo que sí necesitamos es un sentido de responsabilidad. Ahora, ¿es suficiente con eso? Eso, en definitiva, mira, yo lo voy a resumir en una frase que me gusta mucho porque muestra que nosotros como consumidores tenemos una capacidad de acción fuerte. Estamos en una sociedad de consumo. Nos guste o no nos guste, eso es así. Y por lo tanto, el consumo es el motor de la sociedad. Si nosotros dirigimos el consumo en una u otra dirección, va a tener influencia en esa sociedad. Consumir no es un acto inocuo, consumir es un acto político. Y el empresario que está produciendo cosas
va a producir lo que los consumidores consuman más. Por lo tanto, el consumidor va marcando el rumbo en cada momento. Y entonces se trata de no solamente de no tirar cosas a la basura, sino de producir aquello o consumir aquello que puede incentivar o desincentivar determinados tipos de producción. Si a mí me parece que la agroindustria con productos lejanos, que se producen a miles de kilómetros de distancia, tiene un efecto negativo no solo por el costo de la energía del transporte, sino también por los preservantes y los bioquímicos que llega, que va a afectar a mi organismo, compra productos de cercanía. Y de hecho, esta tendencia que ya ha comenzado ha llevado a que incluso las grandes cadenas alimentarias tengan stands con productos de cercanía. Pero si además esos productos vienen de una cooperativa, vienen las compras en la tienda de la esquina, estás fomentando dos cosas: la diversificación de los lugares donde puedes comprar y estás haciendo que se reinvierta en tu propia región. Estamos hablando, fíjate, promoviendo la soberanía alimentaria, la capacidad de producir tus alimentos, la capacidad de que los agricultores cercanos no tengan que abandonar el campo. Y por lo tanto está luchando también contra la España vaciada. Claro. Bien, ¿qué tienes que plantearte cuando llegas como consumidor a comprar un producto? Pues mira, Carlo Petrini, que es el presidente de Slow Food Internacional, habla de lo bueno, lo limpio y lo justo. Bueno, porque tiene que ser un producto que esté rico, que sea sabroso, que tenga características no solamente nutritivas buenas, sino también organolépticas. Él dice, no, es que comprar un vino, por muy ecológico que sea, si no es bueno, sigue siendo una caca, aunque sea ecológico. Claro. Bueno, limpio desde el punto de vista ecológico, que no destruya los recursos naturales sobre los cuales se basa y que por lo tanto no tenga un efecto negativo su producción en el medio ambiente. Y justo desde el punto de vista social, que se hayan pagado salarios justos y no se haya empleado a niños o casi esclavos para producir los alimentos. Yo añadiría dos elementos más que se pueden y se deben tener en cuenta, que es que sean cercanos, que sean locales y que sean estacionales. No necesitamos comprar fresa en la época en la que no se producen aquí. Todo esto no son cosas en blanco y negro, tiene que ser así, no vas a poder comer más que lo que se produce cerca, no, con mucha flexibilidad, pero no transformemos en lo cotidiano lo que podría ser simplemente la excepción. Entonces, fíjate el poder enorme que tenemos. Y lo mismo con respecto a si los alimentos van, lo compramos con bolsas de plástico o si vienen los ajos pelados envueltos en plástico. ¿Qué sentido tiene? Individualmente, o los gajos de las naranjas envueltos en plástico. De las naranjas. Es ridículo, porque la piel, que la naturaleza es muy sabia, la ha hecho así y además es transpirable, con lo cual con la piel no se pudren en el plástico. En fin, son una serie de cosas que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Pero no es suficiente, mira, no es suficiente con simplemente el transformar el carro de la compra en un carro de combate. Creo que además tenemos... si realmente el cambio lo hemos producido en nuestro corazón, en nuestros valores, en nuestras prioridades, vamos a darnos cuenta de muchas más cosas. Aparte de que hoy tenemos un instrumento como es Internet, con el que podemos ponernos en contacto con muchísima gente que piensa con nosotros, incluso en la otra parte del mundo. Y podemos hacer acciones conjuntas para, no es cuestión de izquierdas o derechas, es cuestión de subsistencia de la humanidad. Pues en este tipo de cosas también, o en la formación, en la enseñanza que tú decías, en nuestros colegios, mira, hay algo mucho más importante que ser un buen profesional, que ser un buen ciudadano. Lo primero es ser humano y lo segundo científico, carpintero, electricista, lo que tú quieras. Y esos valores y estas informaciones se deben dar en la universidad y, por supuesto, desde la primera enseñanza hasta la última. Y no se está haciendo. Desde nuestra profesión, no cabe ninguna duda. Hay mucha gente que piensa como nosotros, no se atreve a decirlo porque tiene miedo a que le van a criticar o simplemente no tiene la información necesaria. Y yo creo que aquí todos los que somos conscientes, el que tiene el privilegio de saber, tiene que tener la obligación de divulgar, de enseñar, de mostrar hacia dónde estamos yendo para poder reconvertir. No es ser alarmista. Creo que podemos reconvertir perfectamente, pero no perdamos mucho más tiempo.
nuestros votos. Dios mío, ahora estamos a punto de votar. Como les decía hace un momento, no es cuestión de izquierdas o derechas, es cuestión de sobrevivir, de subsistir. Y para eso, ¿qué me planteo yo cuando digo a quién voto? Pues mira, primero a quien crea en la ciencia. A quien crea, no puede votar a un terraplanista. Tiene que ser quien crea en la ciencia. Pero al mismo tiempo a quien esté comprometido en la salvaguardia de la naturaleza, a quien le preocupe la conservación de la naturaleza, porque si no les preocupa y nos extinguimos como especie, después, si destruimos la naturaleza, ya ninguna cosa más va a ser importante, nunca. Por lo tanto, a estas dos respuestas siempre habrá quien se acerque más o se acerque menos, a través de las ONGs, de la sociedad civil. Y entre ellas, pues hay gente maravillosa en España y en todas partes, como puede ser la red de semillas que promueve la diversidad, o como puede ser la Fundación Sabia por el Compromiso y los Valores, o como puede ser Manos Unidas, o como pueden ser muchas otras. Y ahí podemos, sin duda ninguna, intervenir. Y en definitiva, ahí hasta ahora todo esto que estoy diciendo es actuar, yo digo, como colibrí. Tú me decías que hay dos grandes grupos. Esta es la acción del colibrí. El colibrí, que cuando hay un gran fuego en el bosque y los animales huyen despavoridos, coge una gotita en el pico, la lleva sobre el fuego y la suelta. Y vuelve al lago y otra gotita, y otra gotita. Y cuando ve el elefante que va despendolado huyendo, dice, ¿pero qué hace el colibrí? Huye. El colibrí dice, no, yo quiero apagar el fuego. Y dice, ¿pero crees que lo vas a conseguir? Dice, no sé, pero yo hago mi parte. Bueno, hagamos nuestra parte. Esa es la acción del colibrí. Es la acción de Gandhi cuando dice, sé tú el cambio que esperas ver en el mundo. Pero no es suficiente, ni fue suficiente para Gandhi el simplemente ser él el cambio que esperaba ver. Él también es la misma persona que dice que la Tierra tiene recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de algunos. Y es la misma persona que descalzo y pacíficamente fue capaz de conseguir nada menos que la libertad de la India, uno de los países más grandes y más poblados del mundo. Más poblados del mundo. Y huir con su pensamiento a muchos otros. Y hay muchos más Gandhis, ¿no? Entonces, ahí que tenemos que no solamente hacer nuestra parte, sino influir en la sociedad. Ahora, hay quien te dice, bueno, porque yo soy muy pequeñito para influir en la sociedad. Perdóname, pero quien te dice eso es que nunca ha dormido con un mosquito en su habitación. No, el que sea pequeñito no quiere decir que no puedas tener una influencia. Fíjate que los toros bravos, el único animal que les hace huir son los tábanos, y son pequeñitos. Entonces tenemos que ser mosquitos, tenemos que ser tábanos, tenemos que ser moscas cojoneras para que no haya más remedio que tomar las medidas necesarias. Estoy hablando de que y eso lo haces a través del voto, por ejemplo, pero también lo haces a través de una manifestación, como ha hecho esta Greta Thunberg, poniéndose con 15 años a las puertas del Parlamento de Suecia para llamar la atención sobre un problema vital para la humanidad y desde luego para su generación. Y quien no sea capaz de darse cuenta está no solo robando a sus hijos, sino matándolos a sus descendientes. Porque aquí o nos salvamos todos o perecemos juntos. Entonces, todo esto creo que son cosas que hay que tener en cuenta. Y cuando hay grupos que van más allá, la rebelión científica, etcétera, pues evidentemente están llamando la atención sobre un hecho clave y están exponiéndose a sí mismos, como hizo en su momento pues Pepe Mújica. Estuvo en la cárcel un montón de años y ahora, sin embargo, lo consideramos uno de los hombres más buenos y más humanos de la humanidad. Es ella. Pues en ese sentido yo creo que es ser contemporáneamente mosquitos y colibríes. Y en ese sentido, para que eso sea posible, hay que además creer que es posible el cambio. Entre otras cosas porque no hay opción. Pero que es posible el cambio. En otras palabras, quien te dice, a ver, es una utopía. Bueno, utopía era abolir la esclavitud hace muchos años. Utopía eran muchas cosas que hoy son realidad, como dice don Miguel de Unamuno, nuestro Miguel de Unamuno, dice, una utopía lo es hasta que 4 o 5 personas creen que es posible. A partir de ese momento es una posibilidad. Bien, transformémoslo en una posibilidad.
O como decían antes, dice, bueno, es que los ingenuos consiguieron muchas cosas porque nadie les había dicho antes que era imposible. Y Napoleón decía, imposible es la palabra que los idiotas llevan en la mochila. Bien, claro, todo es posible, pero para eso hay que soñarlo antes. Soñémoslo, pensemos que es posible y cada uno hagamos nuestra parte. El consumidor consumiendo, el productor o el empresario ayudando en la dirección justa y el ciudadano, todos nosotros, actuando también con esa responsabilidad y valentía necesaria para salvar a la humanidad. Porque si destruimos la naturaleza, nosotros, la especie humana, si actuamos como virus contra la propia naturaleza, de cuyo tejido formamos parte, vamos a ser los primeros en desaparecer, como un organismo expulsa un virus, así la naturaleza nos expulsa. Seríamos un cáncer de la misma manera. Fíjate, tú te imaginas si las distintas células del organismo pretenden ir cada una por su lado y explotar lo más posible de nuestro propio organismo, aparece un cáncer. Claro. Es absurdo. Formamos parte de ese organismo superior y multiespecie que es la naturaleza, de la misma manera que las distintas células nuestras forman parte de ese organismo superior que es el ser humano, o es la planta o es el vegetal. Esto es Sí, por eso precisamente abordamos dos ideas que ya nos va a dar tiempo a hablar aquí en este foro, como es el de crecimiento, no como crecer menos, es decir, como consumir menos, sino que hay que consumir otras cosas, más cultura, más experiencia, más socios, cuidados, la cultura de los cuidados o el negocio de los cuidados. Es decir, el dinero se tiene que seguir moviendo para que alimente el sistema, pero no tenemos por qué comprar, por ejemplo, acabar con las tiendas cada temporada sabiendo que es de ropa de calidad, cosida por ciudadanos de países asiáticos en condiciones similares a la esclavitud, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra idea que arrojas en el libro que me parece trascendental, que es legislar el ecocidio como crimen de lesa humanidad, que ya se está planteando en diferentes foros y que se está investigando cómo hacerlo por el problema de la entidad jurídica, pero que efectivamente sería necesario para que los responsables de la contaminación paguen, pero paguen realmente, que no diversifiquen otras de las responsabilidades hacia otros países, ¿no? Me gustaría trasladarte para terminar una pregunta que nos hacen desde la audiencia. ¿Qué opinión le merece la ley de desperdicio alimentario recientemente aprobada? Y con esto ya tenemos 5 minutos para contestar a Pepe, deberíamos dar por concluida la presentación. No, me parece un paso muy positivo en la buena dirección, pero muy incompleto. En estos momentos hay una serie de ONGs que han presentado una serie de enmiendas a esta ley y que debe considerarse ahora en el Senado, tan pronto como haya las elecciones, y ojalá se tengan muy en cuenta, porque esa ley se está refiriendo fundamentalmente al desperdicio alimentario después de la cosecha. Pero hay también otro desperdicio importantísimo antes de la cosecha que para nada se está teniendo en cuenta. Y luego después esta ley debe ser verificable, debe ser sancionable y debe ser castigable cuando no se cumple. Tampoco eso está recogido adecuadamente en esa ley, pero me parece un paso positivo. Muy bien, pues yo creo que con esto voy a ver si tenemos alguna pregunta más. Yo te digo que me parece interesante el hecho de que me parecía muy interesante desarrollar un poco la idea de legislar el ecocidio como gran fuente de... Es decir, está saliendo gratis a muchos países contaminar. Y eso me gustaría que lo abordaras tú ¿Cómo podemos poner fin a este tipo de crímenes que realmente son de lesa humanidad? O sea, es de lo que tú dices, ¿no? Y que conste que la idea de considerar el ecocidio, porque vamos a ver, si nosotros hacemos un grave daño a la naturaleza, y nosotros somos naturaleza, y nosotros somos parte de la naturaleza, lo estamos haciendo a toda la humanidad entera. Y esto no soy yo quien lo dice. El Papa Francisco ha hablado de que el ecocidio debe ser considerado un crimen contra la humanidad. El propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha expresado en varias ocasiones la necesidad de que el Tribunal Internacional de La Haya pueda juzgar el ecocidio, cosa que en estos momentos no puede porque solo juzga a las personas físicas y no a las personas jurídicas, y porque habría que dar a la naturaleza la categoría de persona jurídica. Pero estamos hablando de nuestra casa común, la tierra, un crimen contra eso que la hace inhabitable y que lleva a la muerte de tantísima gente. Cuidado, no estoy hablando cualquier agresión a la naturaleza, estoy hablando cuando se está produciendo un daño irreversible que van a sufrir nosotros y todas las generaciones venideras
Eso para mí es mucho más grave que matar a alguien, con lo grave que puede ser matar a alguien. Por lo tanto, eso habrá que abordarlo tarde o temprano. Hay un grupo que se llama Stop Ecocidio, que está también en esa misma línea, y hay muchos grupos trabajando y habrá que conseguirlo. Esa es una de las formas, desde el punto de vista jurídico, en el que se puede llegar a ser capaces de llevar a cabo lo que por los códigos de ética, la buena voluntad, los acuerdos internacionales, los incentivos o desincentivos de los gobiernos, las propias multas, no han conseguido todavía. Va. Pues muchísimas gracias, José. Ha sido una conversación una vez más apasionante acerca del momento en el que nos encontramos, tan crucial para todos nosotros, tan crucial para la humanidad, la falta de conciencia colectiva que existe sobre ello, la necesidad de concienciar. Y bueno, solamente recordar que acabamos de publicar este libro, Rumbo al ecocidio, cómo frenar la amenaza a nuestra supervivencia, en la editorial Espasa, donde José Esquinas hace amplias reflexiones sobre todo esto, llega a los orígenes, aporta soluciones, que es lo más importante, y deja un pozo de esperanza muy importante porque realmente está en manos de todos. Muchísimas gracias, José. Esquinas y Mónica García Prieto. Exactamente, los dos. Sin tu contribución no hubiera sido posible. Efectivamente, bueno, pero en el fondo realmente es una carrera, ha sido una carrera y eres un modelo social, ya te digo, muy importante en estos momentos en los que estamos faltos de referentes. Muchas gracias a la Fundación, a Foro Nueva Economía Nueva Empresa y gracias a todos. Buenas tardes.